¿Quiere tirar un poco? Oiga, no se ponga así. Vamos a jugar, venga. Mire, ¿usted le gusta? ¿Un 1 contra 1? ¿Cuánto hace que no juega? Vamos, tiene el balón. Puede tirar. No, señora, desde ahí no. Está usted fuera. Tiene que estar dentro para poder jugar. Bienvenida al territorio de posibilidades sin fin del Duque Reginald. Por cierto, si no encesta, no se va. Me has hecho daño. El balón no la ha tocado. No. Y no es sólido. Este balón está casi vacío. En el colegio nos enseñan que el mundo está hecho de cosas, de materia, de masa, de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales. Y todo está hecho de eso, pero en realidad los átomos están casi vacíos. Por ejemplo, si este balón fuera el núcleo de un átomo, un protón en un átomo de hidrógeno, pongamos, el electrón que daría vueltas a su alrededor y que describiría los límites externos del átomo, estaría en esa montaña de allí, a unos 30 kilómetros. Y lo que hubiese entre aquí y allí estaría vacío. De hecho, el universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel, al nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, el último y delicado nivel del universo, donde hay información y donde hay unas pautas. Recibe el nombre de escala de Planck, y es la estructura del universo. Y a ese nivel hay información que lleva ahí desde el Big Bang. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho, están vacíos. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y como he dicho, nunca hay contacto. Otro hecho extraño es que los objetos nunca llegan a tocarse. Cuando hago botar este balón, sus átomos y los del suelo no entran en contacto. Así que nadie toca nada. Vamos, deje sus cosas aquí. No se las quitarán. Ya sabe, este es mi territorio. No hay problema. ¿Cuánto hace que no juega? Llego tarde. Retrocede en el tiempo. ¿Qué pasa? Recuerde que está vacío. ¿Cómo sabes esas chorradas? Leo los cómics del Doctor Cuanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El Doctor Cuanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos,
el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Cuando no miras hay ondas de posibilidades. Cuando miras hay partículas de experiencia.
Una partícula que imaginamos como algo sólido, en realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. Los superhéroes usan la superposición en un mundo con franjas de posibles realidades. Hasta que escogemos. Los héroes escogen lo que quieren. Estar en muchos lugares a la vez, experimentar varias posibilidades a la vez y luego caer en el mismo lugar. La pregunta es, ¿cuánto quiere adentrarse en la madriguera? Las posibilidades. La mente crea múltiples posibilidades en el subconsciente. Las superposiciones de posibilidades están en él, y uno puede tener plena conciencia de ellas. Pero existen en una superposición de muchas posibilidades que tras un tiempo han caído en una u otra. Proyecta o lanza hacia el futuro o arroja un pensamiento adelantado al mismo pensamiento. Buen tiro. Pero el verdadero padre de lo extraño en el estrambótico mundo de la física cuántica es el entrelazamiento. Si la simetría de inversión temporal acaba con la noción de tiempo, el entrelazamiento destruye nuestra experiencia del espacio. Dos objetos, dos electrones creados a la vez, están entrelazados. Manda uno a la otra punta del universo. Y ahora hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante. Al instante. Es decir, o la información viaja a una rapidez infinita o... en realidad, ambos siguen conectados. Están entrelazados. Y como todo estaba entrelazado cuando se produjo el Big Bang, la conclusión es que todo sigue en contacto. El espacio es solo el concepto gracias al cual tenemos la impresión de que hay objetos separados. ¿Nos hemos adentrado lo suficiente en la madriguera?